Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a la charla Liberando con Conocimiento y Poder, el día de hoy con el tema Liberando a los niños. Les quiero contar que el tema lo entregó el Señor, porque nos ha venido hablando repetidamente eh, sobre los niños, la importancia de ponernos en la brecha, la importancia de clamar, de interceder por ellos y por supuesto de hacerles liberación. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en que los niños y jóvenes están siendo tremendamente atacados por el enemigo. Y el Padre Celestial quiere que nosotros, sus hijos, nos pongamos en la brecha a favor de sus pequeñitos. La prioridad del Señor está puesta en los niños. Los niños son prioridad para el reino de los cielos. Si nosotros reconocemos los tiempos, también reconoceremos que esta generación de niños probablemente es la generación de niños que llevará a la iglesia al estado de limpieza, de purificación que necesita para llegar a las bodas del Cordero, para ser guardada de la hora de la prueba, como dice la palabra de Dios. Por eso el reino del mal está aplicando múltiples estrategias para destruir a los niños y a los jóvenes. Este punto no requiere mayor explicación porque todos nos damos cuenta los terribles y tremendos ataques que está habiendo a los niños en la sociedad actual a través de las leyes, a través de la educación, a través del maltrato infantil, a través de la prostitución infantil, a través de la pornografía infantil, a través del tráfico de niños. ¿Qué decir de los rituales satanistas en que sacrifican niños y toman su sangre como que fuera una droga, como cualquier droga? Tremendo, hermanos, lo que está sucediendo. El reino del enemigo se ha ensañado en contra de los niños, en contra de los jóvenes y los está llevando a una destrucción. Por eso el Espíritu Santo nos ha instruido a interceder en guerra por los niños y por los jóvenes. Nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos prepararnos en intercesión de guerra para derribar los planes de las tinieblas en contra de los niños y en contra de los jóvenes. Estamos llamados, hermanos. Aquí no importa su denominación, quién es su pastor o qué, cuál es su creencia sobre el arrebatamiento, si será al inicio o al medio o al final de la tribulación. Ahora lo que importa y que es prioridad para el reino es que sus niños sean liberados, liberados, rescatados de las garras de las tinieblas donde están ahora. Y para eso debemos unirnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, dejar de lado las diferencias y unirnos en intercesión por los niños y por los jóvenes. El enemigo usa el sistema del mundo para controlar a la humanidad, eso lo sabemos. Y por lo tanto usa el sistema del mundo para influenciar y controlar a los niños y a sus padres, por supuesto. El pueblo de Dios, nosotros nos movemos en varias esferas. Primero en el reino de Dios, porque pertenecemos al reino de Dios, porque nosotros somos los que día a día le decimos al Padre, venga a nosotros tu reino, porque nosotros somos los que creemos en las leyes, en las directrices del reino y tratamos de implementarlas y de ejecutarlas en nuestra vida. Porque nosotros somos los que pasamos de ser ciudadanos del mundo carnales a ser seres espirituales, ciudadanos del reino de Dios. Por eso nosotros operamos en la esfera espiritual, en el mundo espiritual, porque somos espirituales y batallamos en lo espiritual. Nosotros no haríamos mayor impacto al hablar con las personas, intervenir directamente en las leyes, eh, hacer protestas, marchas, etcétera,
¿Por qué no? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos el poder y la autoridad para batallar en un nivel mayor, para guerrear en el área espiritual, en la esfera espiritual, en donde se ganan las verdaderas batallas, aquellas que después se ven en lo natural. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros ganamos las batallas, por supuesto, guiados por nuestro Señor Jesucristo, con la operación de los ángeles y la guianza del Espíritu Santo. Pero nosotros somos los que batallamos en la esfera espiritual. Y eso luego se ve, se materializa en el mundo natural. El mundo natural no tiene influencia sobre lo espiritual. Si nosotros acá hacemos callar a una persona que cree o no cree en el aborto, por ejemplo, no sacamos nada, porque lo que hay que hacer es derribar la operación satánica del reino de las tinieblas, principados, potestades, huestes de maldad, plan del enemigo que está operando para masificar el asesinato de niños en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos espirituales, vivimos en lo espiritual, militamos en lo espiritual, batallamos también en lo espiritual. Y luego que se gana la batalla, como es arriba, es abajo y se materializa en esta esfera. En el intertanto creerán que estamos locos y nos llamarán locos. No importa, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Pero también vivimos en el sistema del mundo. Por cuanto estamos en la tierra, estamos interactuando con el mundo, con la conciencia que no somos de este mundo. Sin embargo, debemos ser sigilosos, como la palabra nos indica, muy sigilosos, porque sabemos que en estos tiempos está habiendo gran persecución a lo que dice la palabra de Dios, gran persecución a las leyes de Dios, a la moral de Dios, que el hombre no la quiere, el hombre no quiere la moral de Dios, porque se reflejan y ven ahí su propia maldad y su propia aberración. Cada vez eso va a ser peor, cada vez vamos a ser más rechazados, más resistidos. Por lo tanto, debemos ser sigilosos para que podamos seguir predicando el Evangelio y haciendo el trabajo que el Padre Celestial nos ha mandado a hacer hasta el momento en que Él así lo determine. También interactuamos con el pueblo de Dios. Los hijos de Dios interactuamos con un pueblo que al menos hoy, en el año 2021, está dividido. Está dividido por interpretaciones humanas y antojadizas de la palabra de Dios. Entonces hay diferencias, porque unos entienden una cosa, otros entienden otra. Unos tienen profetas que los ayudaron a entender la palabra de una manera o de otra. Y en esas diferencias no se reconcilian entre hermanos y viven divididos, dividiendo así el cuerpo de Dios. Pero la novia de Jesucristo no puede ser un cuerpo dividido. Entonces el Padre Celestial está despertando a sus hijos verdaderos y los está sacando de los lugares en donde están siendo contaminados para que se unan con los verdaderos hijos. Esta es la verdadera separación del trigo y la cizaña. Y está sucediendo ahora, comenzó a suceder hace 2 años ya. El Señor nos vino hablando de eso. Y mucha gente está saliendo de sus congregaciones y de sus iglesias, no porque lo queramos, no porque nos regocijemos en eso, todo lo contrario, pero está sucediendo porque hay un espíritu de división que atacó al pueblo de Dios, no permitiendo que actuemos como un solo cuerpo ante tareas tan importantes como la que el Señor nos ha dado ahora, de batallar por sus pequeñitos en toda la tierra y que el pueblo de Dios se una, se unifique en un solo clamor, en una sola intercesión, porque en la unidad hay poder, en el acuerdo hay poder. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Aleluya. Entonces, en estos momentos, los hijos de Dios estamos interactuando en distintas esferas y debemos ser cuidadosos.
porque va a haber un momento en que incluso entre las iglesias se van a acusar unas a otras y ya está sucediendo. Hay iglesias en Estados Unidos en que los ministros son homosexuales. Hay iglesias en que se mezcla el hinduismo, el esoterismo, eh, se mezcla el Mahoma con Jesús, en que a Jesús se le llama un profeta más, etc. Y esas iglesias están proliferando, no solo en Estados Unidos, en Europa y en otras partes también. ¿Y qué decir de esta iglesia? Seguramente ustedes ya han visto ahí en YouTube cómo se separó porque hay algunas personas, esto partió con mujeres, que se declararon ateas. Entonces ahora tienen una iglesia atea, donde la mitad de la iglesia predica el ateísmo, predica no creer en Dios y usan la palabra de Dios para predicar en contra de la palabra de Dios. A ese punto ha llegado la división y el espíritu de división que el enemigo ha traído en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro Padre Celestial? Está sacando a los hijos verdaderos de esos lugares que son sinagogas de Satanás y juntándolos en un solo sentir, en un solo espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer a nuestro enemigo, conocer cómo opera el reino de las tinieblas, cuáles son sus objetivos, las áreas de ataque, cómo ataca. Sabemos que el objetivo es matar, robar, destruir, pero eso contempla muchas acciones, como contaminar, dañar, enfermar, debilitar, dividir, oprimir, confundir, desviar, estancar, desanimar, controlar, manipular, influenciar, engañar, etc. Acciones malignas que el reino de las tinieblas opera en contra del pueblo de Dios. Sus áreas de ataque, la moral. En primer lugar, ataca la moral, seduce al pecado, ataca la mente de la persona, ataca la santidad. En el área relacional divide, debilita, rompe relaciones, ataca el amor, divide la familia y divide muchas veces a través de creencias erróneas que generan división en la familia. En la parte física ataca la fe y el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. En un ataque físico y psicológico infunde temor, ataca con destrucción en lo emocional, con depresión, con miedo, con confusión. El miedo abre puerta a las enfermedades destruyen el cuerpo, ataca con brujería que envía enfermedades, etc. ¿Y qué decir de la parte ideológica, en donde ataca la verdad, con filosofías de engaño y error, con falsas ideologías, con confusión en lo que se cree de la palabra de Dios, como los ejemplos que recién les daba? El enemigo actúa en esas áreas para atacar al pueblo de Dios. En sus estrategias usa la brujería, el engaño, la contaminación. ¿Qué hace? En la brujería influencia, enferma, destruye la vida de las personas o de las instituciones, de las iglesias. El Señor me ha mostrado en visión cómo tienen las iglesias enterradas. Las entierran, las meten en cajitas como en ataúdes, envuelven en nylon, ese nylon negro, y ahí hacen sus maleficios, sus conjuros, sus actas que decretan en contra de las iglesias para que se cierren. Lo que han estado haciendo ahora, lo primero que hicieron sacando provecho del tema de la pandemia, los brujos trabajaron fuertemente para cerrar las iglesias en primer lugar y les resultó porque la iglesia estaba dormida, porque la iglesia no entendía lo que estaba pasando y aún estando sus iglesias cerradas, todavía no se dan cuenta y no batallan como deben batallar
destruyendo todos esos altares de brujería, esos entierros, y destruyendo, anulando esas maldiciones que han lanzado para cerrar las iglesias. En el área del engaño, el enemigo actúa para mezclar la verdad del evangelio con ideas engañosas, para destruir la verdad, para contaminar la verdad. Así contamina la alabanza, la adoración, contamina al pueblo de Dios infiltrando satanistas y brujos que hasta están predicando en las iglesias y la gente les cree todo lo que dicen y no se cuestionan si será realmente alguien que se convirtió de verdad a Dios o es un infiltrado que vino a contaminar el evangelio santo y puro. También opera con distracción a través de operaciones satánicas, control de influencia a través de los medios, contamina a través de hechicerías, artes mágicas. En la Biblia vemos desde el Antiguo Testamento cómo el enemigo usa las artes mágicas para actuar en contra del pueblo de Dios. Eso sigue sucediendo y si no lo vemos, estamos enceguecidos. Así, nosotros debemos conocer a este enemigo para no ser arrastrados en sus planes de las tinieblas. Y así vamos a estar nosotros trabajando en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que Él vino a hacer retroceder las obras de las tinieblas. Aleluya. Para que no neutralice a los hijos de Dios, para que no nos aten, para que no nos amarren, para que no nos destruyan y podamos realmente levantarnos y trabajar a favor del reino de Dios. Esa es la tarea. Es hora que el pueblo de Dios comienza a vivir y a militar en lo espiritual y no en lo terrenal. Bien, como introducción, esto nos deja claro más o menos, ¿cierto?, el panorama que estamos viviendo, el escenario del día de hoy y por qué el Señor nos ha llamado en forma urgente a interceder y a batallar por los niños de toda la tierra. Hemos venido haciendo este trabajo por 2 meses ya en distintos niveles. Hemos publicado algunas oraciones, pero hoy día el Señor nos lleva a explicar la oración que estamos haciendo para que ustedes comprendan por qué en la oración estamos incluyendo los pasos que estamos incluyendo. Entonces vamos a pasar, ¿cierto?, a las siguientes láminas para comprender cómo interceder en guerra espiritual por los niños. El Señor les bendiga, amados hermanos. En la lámina anterior, ustedes pueden ver la última lámina que trabajamos en el seminario de ayer, que son pasos recomendados en una oración de guerra espiritual por uno mismo o por otra persona. Y ahora voy a proceder a explicar paso a paso. Como nosotros sabemos, todos hemos pecado. Y aunque alguna persona dijera, yo no he pecado, están los pecados de nuestras pasadas generaciones que pesan sobre nosotros porque la palabra de Dios así lo dice. Algunos pecados traen maldiciones hasta la 10ª generación. Y además tenemos la iniquidad primera que cometió Adán cuando traicionó a Dios, cuando se alejó de Él, cuando pecó. Entonces, todo aquello nos persigue, por así decirlo, y trae a nuestra vida maldición por las iniquidades, por la rebelión, por las transgresiones, por los pecados de nuestras pasadas generaciones. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos vamos a presentar ante el Padre Celestial es, en humillación, con un corazón humilde, contrito y humillado, como dice la palabra, presentarnos
ante el Padre Celestial, presentarnos ante su trono, pidiéndole perdón y aceptando el perdón que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio cuando pagó por nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos ese perdón, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos aceptando todo lo que viene con Él. Y con Él viene ese regalo maravilloso, esa dádiva maravillosa, que es el perdón de todos nuestros pecados, absolutamente todos. La palabra dice que aunque hubiesen sido rojos como la grana, pasarán a ser blancos como blanca lana por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos al trono de Dios, debemos saber que Él nos mira a través de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Él no está viendo a una persona llena de pecado, sino que está viendo a un hijo limpio por la sangre del Cordero y nos ve justos a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nos ve santos a través de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque eso nos provee una posición de ir confiados ante el Padre a pedir, a clamar lo que queramos nosotros pedir. Por eso la palabra dice que nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente porque sabemos que nuestro Padre nos escuchará. Vamos con fe ante Él, porque si no tenemos fe en que Él va a contestar nuestras oraciones, no tiene sentido que nos presentemos ante Él. Debemos ir con fe. Entonces nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando nos presentamos ante el trono de la gracia, reconocemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. También reconocemos que a través de Él toda autoridad y poder nos ha sido delegado sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconocemos que tenemos autoridad del reino de Dios. No es cualquier autoridad, es la mayor autoridad que existe sobre todo lo que existe. Esa es la autoridad que nos es delegada a nosotros como hijos. Y más aún, la palabra dice que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. También nos dice, martillo de guerra me sois. También nos dice en Colosenses 1, del 13 al 14, el cual, es decir, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros reconocemos cuando vamos al trono y reconocemos esa identidad como hijos, reconocemos también que tenemos el poder delegado por el reino de Dios para participar de lo mismo que Jesucristo participó y participa. Y entonces, como dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros entendemos que todo principado, toda potestad ya ha sido derrotado. Toda hueste de maldad ya fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. En Lucas 11, 21, 22 la palabra dice, el más fuerte, es decir, Jesucristo, vino y lo venció y le quitó todas las armas en que confiaba y repartió el botín.
Ya está vencido el reino de las tinieblas completamente. Y Jesucristo les arrebató las armas. ¿Cuáles son las armas? La mentira, el engaño y la muerte. Les quitó todas las armas en que confiaban y repartió el botín, es decir, recuperó para el ser humano vida en abundancia, salud, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados, verdad, paz y también libertad de toda opresión demoníaca. Entonces nosotros, reconociendo esa posición, revestidos con toda la armadura espiritual que está ahí en Efesios 6, nos aprestamos para llevar a cabo la batalla de intercesión de guerra en la cual nos hemos involucrado. Ya sea que estemos haciendo intercesión de guerra por nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigas, amigos, por el esposo, por la esposa. Nos aprestamos para la batalla en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos que Él nos gobierne en todo, que tome control de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo se lo rendimos al Señor, completamente todo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Fíjense en el orden de esta palabra. No dice resistan al diablo y sométanse a Dios. Dice someteos pues a Dios. Es lo primero. Y después dice resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Primero debemos someternos completamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que venció y el que tiene el poder y autoridad y el que viene a morar en nosotros, ¿cierto? Con su maravilloso Espíritu Santo, quien hace la obra. Fíjense ustedes que cuando hacemos liberación, los demonios no nos ven a nosotros. Dicen, esa luz me quema. O dicen, ¿por qué bajaste tú? ¿Por qué tenías que venir? No nos están hablando a nosotros, le están hablando al Señor, le están hablando al Espíritu Santo, ven los ángeles del Señor, porque ellos operan en lo espiritual. Entonces nosotros nos sometemos completamente para que sea el Señor gobernando en nuestra vida. Debería ser así, ¿no? Pero en la intercesión especialmente. Y entonces pedimos al Espíritu Santo que tome el control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a decir, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que va a estar ejecutando todo lo que se va a hacer en esa liberación o en esa intercesión de guerra. Nosotros somos los vasos, somos las voces. Pedimos, por ejemplo, que los ángeles cumplan ciertas instrucciones. Una vez posicionados en esta posición de guerra, que en realidad es una posición de ventaja, porque es una posición sobre una guerra que ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya tuvo la victoria, nosotros solo estamos liderando una batalla a favor de una persona, poniéndonos en la brecha por una persona, a veces por una situación, por una región, por un país, pero el proceso es siempre el mismo. Vamos, en este caso, pensando que estamos haciendo liberación a un hijo o a un esposo, por ejemplo, como primer paso a pedir perdón por esa persona, o por esa región, o por esa nación. Nos ponemos en la brecha y le pedimos perdón al Padre por los pecados, por ejemplo, de nuestro hijo o de nuestra hija. Pedimos perdón, nos humillamos
pedimos al Padre que tenga misericordia. Lo primero, porque es la persona quien debería pedir perdón, pero como no puede, porque está nublada su mente por el enemigo, entonces nos ponemos en la brecha y pedimos perdón como primer paso. Pero quien hace es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que hemos pedido perdón por esa persona, la hemos presentado ante el trono de la gracia para el oportuno socorro, con nombre y apellido, pedimos perdón, comenzamos entonces con el primer paso, que es denunciar las maldiciones generacionales que afectan a esa persona, renunciar en nombre de esa persona a las maldiciones generacionales que la afectan y cortar todos los vínculos con sus antepasados, con las maldiciones y pactos que llegaron a su vida a raíz o a través de los pecados de sus pasadas generaciones. Entonces, denunciar, renunciar, pedir perdón, cortar todo aquello, todo vínculo, toda atadura de maldición y todo pacto que haya llegado a la vida de la persona a través de los pecados de sus pasadas generaciones y su Espíritu Santo. En algunas liberaciones nos hemos encontrado con espíritus que son principados territoriales que reclaman derecho sobre algunas personas. Por ejemplo, supongamos en la 9ª región, una jovencita de origen, eh, de origen mapuche, eh, era atormentada por demonios. Y en este caso había operadores territoriales, principados territoriales, que reclamaban derechos sobre ella, por cuanto sus antepasados habían hecho pactos territoriales. Por esa razón, incluía aquí en la oración el derribar las obras de las tinieblas en forma general, ya sea en contra de los niños. Por ejemplo, ahora sabemos que en Chile, en el mes de enero, fue renovado un pacto con Baphomet. Hicieron pacto de sangre con sacrificios humanos. Y esto para venir en contra de los niños, traer una mortandad generalizada a los niños en todo el país y también traer mortandad generalizada a los hijos de Dios. El demonio decía a los que todavía están en la brecha, a los que todavía no hemos derribado, decía el demonio. Entonces, ese pacto que nosotros supimos cuando iba a ser, porque el Señor nos avisó, nos mostró. Vino una satanista de alto nivel de nombre Abramovich a hacer 21 días de conjuros, de levantar altares, que levantaron a lo largo de todo el país. Y también tenía apoyo obviamente en otros países del mundo. Fue muy grande lo que se hizo. Esto vino a renovar un pacto que se había hecho el año 2019 en el desierto de Atacama, que también el Señor nos mostró, también nos guió a derribar esos altares, esos pactos que se estaban haciendo ahí en el desierto. En esa oportunidad invocaron a Leviatán y bueno, era un pacto de destrucción y de mortandad masiva. Y así hemos participado de varias batallas territoriales ya, cuando el Señor nos muestra y nos dice que participemos. Una de las últimas que hicimos fue el año pasado, no, fue acá este año, en la 9ª región. El Señor mostraba que estaban trayendo, importando armas para un levantamiento social y se hizo todo lo que el Señor nos indicó en términos de intercesión de guerra.
Y, y la misma semana que hicimos la batalla, fueron descubiertos cargamentos de armas que venían en barco y en camiones cruzando la cordillera, que traían armas de alto calibre para esta región. Entonces, cuando el Señor nos muestra sueños de algo, por ejemplo, una revuelta social, no es que eso va a pasar. Lo que el Señor nos está diciendo, esto es lo que tiene planificado el reino de las tinieblas. Intercede en guerra para abortarlo, para destruir. Recordemos que hemos sido llamados a arruinar, a destruir, a arrancar, a derribar las operaciones satánicas, las operaciones del reino de las tinieblas. Entonces, de la misma forma opera en la vida de una persona o de un grupo de personas. Como les decía antes, sabemos que hay una operación del reino de las tinieblas en contra de los niños, que fue invocado Baphomet, que hay pacto de sangre, que lo que quieren es traer mortandad a todos los niños de esta nación y a los niños de toda la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a interceder por los niños, derribamos esa operación para que no afecte a los niños o al niño por el cual estamos intercediendo. Ahora, esas operaciones normalmente no es un solo principado. Ellos trabajan bastante coordinados y bastante unidos. Normalmente tienen principados operando en los aires, en la tierra que incluye el agua, y debajo de la tierra. Entonces, ahora, por ejemplo, con el caso de los niños, yo recuerdo que en una liberación el demonio apareció, el demonio que apareció se hacía llamar diosa del océano y especificó: yo soy la del océano Pacífico, porque la otra está en el Índico. Eso dijo. Entonces, esta diosa del océano Pacífico estaba trabajando de la mano de Jezabel en su plan, en el desarrollo de su plan. Ella trabajaba también con Leviatán, y todos eran comandados por Lucifer, que sabemos que se hace llamar Lucifer, pero ya no es Lucifer, ahora es Satanás. Bien, entonces, como operan todos estos planes de las tinieblas, hay que deshacerlos, o al menos declarar que caen por tierra y que son derribados. Y que son derribados los principados, las potestades y las huestes de maldad que están involucradas en esa operación. ¿Qué hacemos? Pedimos ángeles poderosos, guerreros de alto rango, ángeles príncipes con rango de príncipes, que vengan, que atrapen esos principados y se los lleven al abismo, a ellos con todos sus demonios, con todas sus huestes de maldad. Vamos entonces al siguiente paso: anular actas y decretos. Esto es sumamente importante, porque como está escrito en Colosenses 2, 14 al 17, el acta de decretos ya fue anulada en la cruz del Calvario. El acta de decretos que había en contra de nosotros fue clavada y anulada en la cruz del Calvario. Sin embargo, muchas veces no lo sabemos y actuamos como que no fue anulada, o simplemente los demonios desobedecen y siguen haciendo prevalecer las actas de decretos, desobedeciendo la palabra, porque ellos son en esencia desobedientes y mentirosos, ¿cierto? También sucede que los brujos y hechiceros levantan nuevas actas y decretos en contra de las personas. Y nosotros como guerreros nos hemos encontrado que incluso Satanás levanta altares en el mismo infierno donde escribe nuevas actas en contra de los hijos de Dios. ¿Con qué escribe esas actas y decretos? Una pequeña brecha que encuentre para acusarnos, ¿cierto? Y escribe actas de maldición en contra de nosotros.
Y a veces ni siquiera hay brecha. Las escribe y comienza a operar esperando, ¿cierto?, afectar nuestra vida. Entonces escribe actas de muerte, por ejemplo. Nos hemos encontrado con demonios que dice, es que me envió Satanás y el que te envió a matarla. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra de tu Dios y no debe seguir. ¿Y qué estás haciendo? Estoy trabajando con 5 brujos que le están levantando altares. Y así confiesan los demonios lo que están haciendo. Y así opera esto. Pero ¿de dónde nació todo? De un acta que el mismo Satanás escribió en contra de la persona. Entonces es muy importante anular actas y decretos cuando vamos a hacer la intercesión de guerra. Se los llevan al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor y sus operaciones son abortadas, son canceladas en el nombre poderoso de Jesús. Luego vamos al paso de los fragmentos del alma. Nosotros sabemos, porque la palabra lo dice, que el alma de la persona va a regiones de cautividad por distintos motivos. No es que toda el alma es encerrada ahí, son fragmentos, por así decirlo. Si lo pudiéramos mirar físicamente, es como que te sacan un pedazo de alma por dolor, por trauma, por miedo, por angustia, por miedo a la muerte, por enfermedad, etc. La palabra menciona las regiones de cautividad como regiones de tinieblas y muerte en Isaías 9, del 1 al 2, regiones de hoyo profundo, Salmos 88, del 4 al 8, regiones de pozos cenagosos, Salmos 69, del 1 al 3, regiones de pozos de perdición, Salmos 55, 23, región de pozos de desesperación, Salmo 55, 23, región de pozos de maldad y corrupción, Isaías 38, del 1 al 7, regiones de la muerte, Juan 16, 33, región de sombras de muerte, Salmo 18, 5, por ejemplo, y seguro hay otras que no hemos identificado todavía y que existen. ¿Qué hace el enemigo? Captura ahí fragmentos del alma y si nosotros pudiéramos ver en el mundo espiritual, hay personas que se han visto, se ven a ellas mismas encerradas en una celda. Así se ve la persona que está ahí encerrada. Otras personas se ven encerradas en cúpulas de vidrio. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Es cuando los fragmentos del alma son capturados por brujería. Esto es bien fuerte, pero es real. Los brujos y hechiceros hacen viajes astrales y cuando hacen un viaje astral, es decir, salen del cuerpo, ellos roban, por ejemplo, el aliento suyo. Ponen un frasquito frente a su boca y a lo mejor usted tiene un sueño, que alguien está encima, que alguien lo está aplastando y realmente lo que están haciendo es robando su aliento. Lo ponen en un frasquito y sobre eso comienzan a hacer los conjuros de muerte, de locura, de tormento, de lo que quieran ellos enviarle. También roban cabello, roban uñas, roban escamas de la piel, roban ropa, pertenencias suyas, fotos y con cualquiera de esas cosas capturan el alma, por así decirlo. Entonces ponen adentro de botellas, de frascos, de tarros. Hay personas que dicen, yo estoy encerrado en algo de metal. Claro, usaron un tarro para meter ahí a la persona y hacerle los conjuros. Entonces la persona siente que ella está encerrada, que la están aplastando, que la tienen amarrada. Pero en realidad son los hechizos, conjuros, maldiciones que están haciendo. Y la fotografía, la uña, el pelo, todo eso es en realidad el vínculo, el objeto con el cual se vinculan a la persona a la cual le están haciendo daño. Pero lo importante en este tema
es que los brujos también son usados por el reino de las tinieblas para hacer este trabajo de llevar fragmentos del alma a las regiones de cautividad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir ángeles guerreros poderosos que vayan a las regiones de cautividad que están en el Abadón, debajo de la tierra, ¿cierto? Están en los profundidades del océano y de los mares, también lagos y ríos. Están en cuevas en la tierra. Están en el segundo cielo, donde opera Satanás con sus principados. Y están en regiones profundas del universo. Hemos encontrado liberaciones donde ellos están operando en planetas lejanos, en estrellas. Es bien impresionante, a veces casi increíble, pero cuando uno se encuentra con una liberación y otra y otra y otra, liberaciones a personas que entre sí no se conocen y que los demonios están dando la misma información, entonces eso a uno le hace pensar que ahí hay verdad y que ellos están confesando el trabajo que hacen de verdad, porque es como imposible que haya tanta coincidencia y la misma información cuando se hace liberación a personas que no se conocen. Así es que eh, esto de las regiones de cautividad es real. Hermanos que tienen vista espiritual las han visto, ven cuando las personas están siendo liberadas, y la persona que está siendo libre, cuando su alma es restaurada, siente un gozo de completación, de sentirse completo, feliz y gozoso. Es algo muy notorio. Así es que no podemos saltarnos este paso, es sumamente importante. Luego vamos al paso de derribar altares. Hace un tiempo nosotros derribábamos altares de hechicería, de brujería, altares satánicos, pero nos hemos encontrado en muchas liberaciones que el mismo Satanás, o a veces Jezabel, me la he encontrado yo también, levantan altares en contra de los hijos de Dios, especialmente en contra de los ministros, en contra de los que estamos en la brecha, en contra de los guerreros. Ya no envían a brujos ni satanistas a hacer los altares, los hacen ellos mismos en el infierno, en el Abadón o en las profundidades del océano, al menos los que yo he encontrado personalmente. Bien, ¿qué son los altares? Son lugares donde hacen los rituales, las ceremonias y conjuran a la persona. Le envían las maldiciones, los hechizos, todo lo que quieren enviar. Funcionan igual que los altares de los brujos. Ponen un vínculo, foto, nombre, root, pertenencia, algo con lo que vinculan a la persona. Y luego sobre eso comienzan a hacer sus decretos y sus actas de maldición, de muerte, destrucción, enfermedad, tormento, que son los más comunes. Altar de destrucción fijo, porque quieren destruir a la persona. Le envían distintas cosas. Cuando son brujos, ahí si son santeros, van a matar gallinas, qué sé yo. Si son de estos de la Santa Muerte, sacrifican animales, por ejemplo. Eh, si son estos de Changó, no me acuerdo cómo se llama esa corriente, fuman y beben y sacrifican animales, ahí beben sangre, también ponen sangre, etcétera. Los altares de tormento, que son tan comunes, normalmente los hacen para volver locas a las personas, para trastornar su mente, para provocarles agotamiento, dolores, etcétera. Últimamente están haciendo altares de tormento con muñecos donde simbolizan la cabeza de la persona, parten la cabeza por la mitad del muñeco en forma por arriba, por la mollera,
y en la mollera comienzan a meter cosas. No sé, por ejemplo, una persona le habían puesto ahí una culebra y esa culebra la estaba enloqueciendo, influenciando su pensamiento, modificando su pensamiento, etcétera. Muy tremendo, como una batalla de influencia en su mente para enloquecerla, por ejemplo. También los altares de enfermedad son muy comunes, normalmente utilizados, yo diría casi por todas las corrientes de hechicería y brujería. Ponen ahí, por ejemplo, vísceras humanas en un tarro, por ejemplo, para que se pudran. Y con eso están provocando enfermedades en el interior, en los órganos internos, en el colon, provocando cáncer. Y con eso empiezan a decretar la enfermedad para la persona. Eh, es tanto, mis hermanos, tanta información la que hay ahí que es como difícil resumir todo acá, pero la forma como operan es eso. eh, Amarran, por ejemplo, a una persona le encontramos que le amarraban la cabeza con alambre de púa y eso le provocaba grandes dolores de cabeza, mareo, y cada vez lo iban apretando más. La persona llegó un momento en que sentía que se estaba volviendo loca de dolor y de esa opresión que sentía en su cabeza. eh, eh, Cuerdas, cintas rojas, cintas negras amarran la garganta. Si ustedes se fijan, muchos siervos de Dios comienzan a perder la voz. Normalmente ha sido una cuerda, un lazo o una serpiente que les envían a la garganta y comienzan a oprimir, oprimir hasta que los hacen perder la voz, dañan sus cuerdas vocales. Y a veces meten cosas adentro de la garganta, como imagínese usted como si usted ha visto cómo viene la castaña originalmente o un erizo que tiene una cobertura como espinosa, como ese tipo de cosas meten en la garganta para ir afectando la voz de la persona. ¿Qué decir de los altares de muerte? Son muchos, muchos como hacen los altares de muerte. Eh, Tremendo, normalmente ahí sacrifican animales, mucha sangre, eh, hasta llegan a cosas horrendas como sacrificar bebés, quemar bebés. A mí me pasó una vez que yo sentí que me estaban haciendo un altar, comencé a orar y cuando comencé a orar yo sentí el olor del bebé que estaban quemando y exploté en llanto, no pude seguir orando. Fue algo muy terrible porque tuve la visión también. Fue algo muy espantoso y eso lo estaban haciendo en el desierto, en Atacama. Fue muy terrible esa visión y el olor. eh, Tremendo, mis hermanos, tremendo. Y eso hacen para provocar la muerte de una persona y otras tantas cosas. Y en las liberaciones aparece eso, aparece lo que están haciendo. Ellos confiesan lo que hacen, cómo lo hacen. Pero para efectos de la intercesión de guerra por una persona, usted lo que tiene que hacer es derribar los altares. Entonces usted dice, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, derribo el altar de destrucción levantado a nombre de tal persona. Y anulo todo lo que ahí quemaron, inciensos, velas, fogatas, etc., en el nombre de Jesucristo. Anulo todas las ofrendas, cancelo todas las ofrendas que pusieron en el altar. Corto todos los vínculos hacia la persona, los desautorizo en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Ato, encadeno, expulso todos los demonios de destrucción que fueron invocados ahí. Al hombre fuerte con todas sus huestes de maldad los envía al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Luego usted dice, envió fuego consumidor a quemar ese altar, como está escrito en la palabra, cuando el rey Ezequías quemaron, derribaron los altares, cayeron los ídolos por tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Ordeno que todo caiga por tierra y sea quemado en el nombre poderoso de Jesús. Y luego todo queda en nada en el nombre poderoso de Jesucristo. Los altares quedan destruidos.
Y fíjese usted que aunque sea un altar levantado por el mismo Satanás, es derribado igual por la palabra de Dios. Aleluya. Algo más que no puse aquí, que lo voy a mencionar ahora, son los portales. Normalmente hacen portales para estar influenciando y oprimiendo a la persona en forma permanente. ¿Cómo hemos visto esos portales? Por ejemplo, el mismo Satanás hace una estrella de 5 puntas. A veces tiene fuego esa estrella, yo la he visto con fuego y otras veces con velas negras, y comienza a abrir un portal en la mollera de la persona. Y la persona siente como que algo le cosquillea en la mollera, como que le anda algo ahí en la cabeza. A veces siento un peso, siento presión, distintas cosas. Y lo que están haciendo ahí es abriendo un portal. Y luego que abren ese portal, que puede ser un brujo, un hechicero o el mismo enemigo, el Señor lo reprenda, abren ese altar y comienzan a enviarle cosas a la persona. Perdón, ese portal, comienzan a enviarle cosas a la persona ahí. Enfermedad, dolor, afectar el pensamiento, etc. ¿Qué hace usted? Quema con fuego consumidor el portal y le pide a los ángeles del Señor que lo sellen con la sangre de Cristo para que nunca más sea abierto, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces va sellando usted portales que abren normalmente en la mollera, en la nuca, en las palmas de las manos, en la palma de los pies. Son los más comunes, pero también hemos encontrado portales en el estómago y portales en la espalda. Normalmente esos son estrellas de 5 puntas. Y también hemos encontrado portales que abren debajo de la mesa donde la persona trabaja o come, y portales que abren debajo de la cama donde la persona duerme. Porque recuerden, una vez un demonio me dijo, pues yo le pregunté, ¿para qué están usando el portal? Y me dijo, para bajar y subir nosotros. Es decir, los demonios bajan y suben a hacer su trabajo en la persona, a influenciar a la persona a través de ese portal. Y ahí la influencian. Entonces, tremendo eso, hay que sellarlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Sabemos por cultura popular que hay objetos que eran usados por el ocultismo para abrir portales, como los espejos, por ejemplo. Normalmente esos son usados por brujos y hechiceros, que también abren portales para tener una puerta de acceso a la casa de la persona o al cuerpo de la persona, porque también un hechicero puede estar abriéndole un portal en la cabeza o en el estómago para enfermarlo, por ejemplo. Eso lo están usando. Bien, una vez que hemos hecho los pasos anteriores, entonces comenzamos a liberar. Comenzamos la liberación desatando y anulando las ataduras del vientre. ¿Por qué? Porque casi todas las personas hemos recibido maldiciones en el vientre, ya sea porque peleó la mamá con el papá y el papá le dijo, ¿en qué minuto quedaste embarazada? Y ahí se genera una maldición. Por ejemplo, rechazo, vas a tener una chancleta y yo quería un hombrecito. Rechazo. Entonces hay ataduras que vienen del vientre, dolor en el parto, golpes, una caída, cuando el bebé estaba en la guatita se cayó la mamá o le dieron un golpe, o falleció un familiar cercano y tuvo un trauma emocional. Todas esas cosas llegan al bebé. Y ahora no se cuida tanto a una mujer embarazada como era en la antigüedad. Ahora no se las protege, trabajan, llevan una vida normal y están expuestas a muchas cosas.
Y eso genera muchas ataduras del vientre para los bebés. Entonces usted tiene que decir, yo desato, rompo toda atadura, toda ligadura, toda cadena de maldición del vientre en esta persona. Anulo toda maldición que llegó a este bebé, a esta persona mientras era bebé en el vientre, en el nombre de Jesús. Lo declaro libre de toda maldición del vientre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y lo mismo para la niñez. Todos los niños en algún minuto han tenido un hermano, un primo, un amigo que les ha hecho bullying, que los ha molestado, que les ha dicho palabras feas, que eres tonto, que eres gordo, que eres flaco, que lo que sea. Y eso genera maldiciones. Y mucho más fuertes son esas maldiciones habladas cuando vienen de una persona con autoridad sobre ellos. Por ejemplo, mamá, papá, abuelos, que declaran cosas sobre ellos. Este cabro es tonto, no va a entender nunca. ¿Qué hizo ahí? Un decreto de falta de inteligencia sobre ese niño. Este niño tiene manos de lana, todo se le cae de las manos. ¿Qué hizo ahí? Un decreto. Entonces, todo aquello hay que romperlo. Hay que desatar, anular las ataduras de la niñez. Toda maldición que llegó a los niños en la niñez hay que anularla. Todos los demonios que entraron a ellos a través de las maldiciones de la niñez, de las maldiciones del vientre, hay que atarlos, encadenarlos y enviarlos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Demonios de abandono, de orfandad, de miedo, de rechazo, demonios de abuso, demonios de locura, demonios de maltrato verbal, etcétera. Todo al abismo en el nombre de Jesucristo el Señor, y se declara a la persona libre en el nombre de Jesucristo. Y esto no importa la edad. Puede que usted esté intercediendo por un niñito de 5 años, pero vale el mismo procedimiento si su hijo tiene 20 años o tiene 30, o si es su esposo que tiene 50. Es lo mismo, porque todos pasamos y hemos sido influenciados por el reino de las tinieblas de la misma manera. Entonces, para todos vale. Luego vamos a liberar la mente. Siguiente audio. Hablando mucho últimamente. Liberación de la mente. Acá el tema es súper extenso, pero vamos a hacer un resumen. Nosotros sabemos, porque así nos han enseñado, que la batalla espiritual está en la mente, que ese es el terreno donde el enemigo trabaja en contra de nosotros. Y ciertamente la mayor parte es así, porque el primer terreno de lucha somos nosotros mismos, nuestra persona. Nosotros tenemos que como conquistarnos, por así decirlo, para el reino de Dios. Tenemos que luchar en contra de un carácter que es muy carnal y que nos está llevando siempre a los placeres del mundo, a los placeres de la carne, alejándonos de la vida en el Espíritu, que es la que el reino de Dios nos invita a llevar como ciudadanos del reino, para acercarnos cada vez más a la santidad de Cristo, al carácter de Cristo, porque el Padre que tenemos es 3 veces santo, y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que caminar, hacer ese camino de acercarnos cada vez más al carácter de Jesucristo. Y entonces comenzamos a estudiar y a caminar en los frutos del Espíritu, a entender lo que es la justicia de Dios,
a entender lo que es verdaderamente el amor al prójimo y comenzamos a caminar ahí. Pero ese es un proceso de ir conquistando este territorio que somos nosotros mismos para el reino de Dios. Entonces, ahí hay una batalla en lo personal, por así decirlo, que vamos haciendo. También, obviamente, no todo tiene que ver con la conquista por nuestra mente, ¿cierto? Porque también si tenemos una opresión de enfermedad por brujería, no es que nosotros vamos a conquistar la salud, en eso tenemos que ser claros. Nos estamos refiriendo principalmente a lo que es el carácter. Y bien, entonces nosotros vamos liderando esa batalla de la mente que es un nivel, ¿cierto?, de batalla de la mente. Pero en este caso, cuando estamos intercediendo por otra persona, nos estamos refiriendo a la lucha, a la batalla por eliminar toda semilla plantada por el enemigo, es decir, para eliminar de la mente de la persona toda influencia satánica. ¿Cuáles son esas influencias? Por ejemplo, en un joven puede ser que está en el humanismo, que se volvió ateo, ¿cierto? Entró al ateísmo o entró al satanismo, porque derechamente se está creyendo el cuento que Lucifer es un ser de luz que vino a traer luz al mundo, porque así les están enseñando a los jóvenes. Entonces, ahí hay una influencia satánica, como por ejemplo lo es el esoterismo, que es una falsa espiritualidad en donde a las personas les hacen creer que a través de la meditación trascendental, que a través del yoga, que a través de reciclar su ropa para no gastar mucho dinero, se convierten en humildes de corazón, etc. Toda una falsedad tan grande que los involucra en una falsa espiritualidad. Hasta caminan por la vida con cara de espirituales, que parecen ahí ánimas caminando, pero eso es una falsa espiritualidad, es un engaño del enemigo. O los jóvenes y personas que están completamente engañados por el socialismo y por el comunismo, pensando que a través de una corriente política va a llegar una solución de paz, de equidad, de igualdad al mundo, cuando eso no va a suceder, porque la palabra es bien clara. Jesucristo solamente es el príncipe de paz, y cuando Él venga a reinar, vamos a tener verdadera paz. Eso no va a pasar antes. La equidad, la igualdad no va a pasar antes. Eso va a pasar en el reinado de Jesucristo. Entonces, es una falsedad, y es una falsedad que además están utilizando para manipular a las personas, a vista y paciencia de todo el mundo, porque sabemos que los gobiernos comunistas, socialistas, terminan no siendo socialistas, sino que terminan siendo dictaduras que empobrecen a todo el pueblo y favorecen el enriquecimiento de una élite muy pequeña. Y eso lo vemos en la historia, no es algo que yo esté opinando o inventando. La historia lo demuestra así, la realidad lo demuestra así. Entonces, todo aquello que es falsedad, que son ideas falsas, vienen y se aposentan en la vida de las personas, en su mente, y son semillas plantadas por el enemigo para entretener a la persona, para desviar a la persona, para alejar a la persona de la verdad, que es Jesucristo. ¿Y qué decir de los niños? Con los niños pasa lo mismo. Están siendo bombardeados a través de las películas, de la música, de los juegos, por filosofías que están lejos de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de las leyes? Todas las leyes últimamente son leyes
que vienen en contra de los niños, propiciadas por la ONU. Entonces quieren globalizarse y son contrarias a la familia, contrarias a los niños, contrarias al matrimonio, porque el enemigo quiere destruir lo que es la base del amor de Dios manifestado en nosotros, que es el amor filial, el amor familiar, el amor por el prójimo. Tremendo, tremendo, hermanos. Hay mucho que analizar ahí. Pero básicamente estamos hablando que es una batalla de influencia sobre la mente. Los varones, los adultos, actualmente están siendo muy influenciados por una filosofía del hedonismo, la autocomplacencia, la felicidad fácil. Entonces compro para ser fácil, me satisfago sexualmente de todas las formas posibles, todo destinado al hedonismo, al adorarse a sí mismo, complacerse a sí mismo, buscar la felicidad superficial. Entonces, es tremendo eso, porque vemos que los matrimonios están siendo destruidos por exceso de búsqueda de placer, ya sea que el hombre o la mujer quiere llevar a su pareja a hacer cosas que no son adecuadas en una relación sexual entre una pareja que se ama, y están cayendo en prácticas ya sea de masoquismo o qué sé yo, y otras mucho peores. Eh, Hoy día una hermana me enviaba una noticia que en Estados Unidos, no sé si ya aprobaron o quieren aprobar el matrimonio poligámico, varias personas, eh, y así está funcionando esto terrible, la influencia del enemigo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para liberar a esa persona o comenzar el trabajo de liberación en esa persona a través de la intercesión de guerra? Enviamos fuego consumidor a quemar esas semillas de maldad plantadas por el enemigo en la mente de esa persona. Vamos quemando todo, atando, por ejemplo, el demonio de masturbación, atando el demonio de pornografía, atando el demonio de adicciones. Atamos al demonio que opera en el teléfono, que le hace aparecer pornografía cada rato, o en el televisor, y lo expulsamos. Lo expulsamos de nuestra casa y lo expulsamos de nuestro esposo, por ejemplo. ¿Basado en qué palabra? La palabra dice que a través de la esposa, el esposo incrédulo será santificado. Por lo tanto, le pedimos al Padre que sea santificando a nuestro esposo y que lo libere de esa opresión demoníaca y envíe sus ángeles a arrancar ese demonio de masturbación que está ahí operando en la vida del esposo, por ejemplo. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, usted declara a su esposo libre de la masturbación o libre de la pornografía, libre del casino, no me acuerdo cómo se llama, ludopatía, libre de ludopatía, etc. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. El siguiente tema es liberar los sentidos, ojos, oídos, boca, manos, etc. Y expulsar de ahí todo lo que pusieron para infectarlos. Queme con fuego consumidor. Por ejemplo, si su esposo es cristiano y usted sabe que, por ejemplo, escuchaba la voz de Dios y ya no la escucha, probablemente han puesto tapones espirituales ahí en sus oídos. Quémelos con fuego consumidor y declare
que se abre su oído espiritual nuevamente. Si su hijito de 7 años está viendo pornografía y usted lo descubre en su teléfono, limpie sus ojos con colirio santo, envíe fuego consumidor a quemar todas las imágenes pornográficas que quedaron en su mente, quémelas, que sean borradas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y queme todo lo que hayan puesto en su teléfono, en su computador, en el nombre poderoso de Jesús. Pida ángeles que atrapen esos demonios de pornografía y se los lleven al abismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo demonio de aberración sexual, todo demonio de sexualidad perturbada, que al principado que trae esa aberración, que normalmente es Asmodeo lo ata, lo encadena, lo envía al abismo, le prohíbe operar sobre su hijo o sobre su esposo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y los expulsa al abismo en el nombre de Jesús. Sí, hay mucho que hablar acá, pero el Espíritu Santo le va a ir guiando, le va a ir mostrando qué hay ahí. Por ejemplo, cuando los jovencitos se masturban, espiritualmente las personas pueden ver una serpiente en la mano. Entonces, córtele la cabeza, córtela en pedacitos, quémela con fuego consumidor y pida ángeles guerreros que la saquen de ahí en el nombre de Jesús. A veces tienen los pies amarrados para que no caminen, y se refiere a que no caminen en lo espiritual. Entonces corte las cadenas que están puestas ahí en los tobillos. Una vez me tocó ver a un varón, yo lo veía, tuve una visión mientras le hacía la liberación, veía un demonio grande que lo tenía atado y lo tiraba, ¿cómo puedo decir?, las manos hacia atrás. El hombre estaba de rodillas y le tenía cadenas en los tobillos y en las manos y las tiraba hacia atrás como para hacerlo retroceder, no dejarlo avanzar. Una visión muy terrible. Entonces no solo ponen cadenas en los tobillos, sino también en las manos, a veces en la cintura, en el cuello, en la cabeza. Ahí lo que el Espíritu Santo le muestra, usted lo va cortando con espada de fuego consumidor, va quemando con fuego consumidor que viene del trono de Jehová. Ese fuego consumidor quema aún otros fuegos. Tremendo, muy poderoso. Y pida a los ángeles guerreros que con bolas de fuego consumidor, con espadas de fuego consumidor, vayan quemando ahí todo lo que no es de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y atrapando, desarraigando todo demonio que esté operando ahí en la vida de su hijo, de su esposa, de su esposo, en el nombre de Jesús. Acá quisiera mencionar algo, y es cuando el enemigo usa a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, para oprimirlo a usted, porque eso lo hacen mucho. Si ellos no son creyentes o no están firmes en el Evangelio, el enemigo lo primero que va a hacer es tratar de usarlos para romper la comunión en su hogar y la comunión que usted tiene con Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Quiere lograr que usted se enoje, o que usted se entristezca, o que usted se desespere. Porque el enojo, la tristeza y la desesperación son puertas de entrada. Entonces lo que el enemigo está haciendo es usando a la otra persona para llegar a usted. Me he encontrado muchos casos en que una hermana, por ejemplo, me decía: yo no sé por qué los demonios me atacan tanto, busco al Señor, estoy en santidad lo más que puedo, si cometo un error de inmediato pido perdón a mi Señor, estoy trabajando para mi Padre Celestial, ¿por qué me oprimen tanto los demonios? Me molestan, me enferman, opresión en mi hogar, y etcétera.
Y en cada liberación aparecía el esposo. Porque resulta que siendo el esposo cristiano, se supone debería ser el sacerdote de su hogar, el que haga cobertura sobre su hogar, pero el hombre es dominado por otras cosas, entonces tiene puertas abiertas todo el tiempo y los demonios usan eso para infectar el hogar, para infectar a los hijos, para infectar a la esposa. ¿Y qué quiere realmente Satanás? Destruir a toda la familia, por supuesto, pero principalmente detener a la mujer que está trabajando para el Señor. Entonces usa al esposo para llegar a ella, lo usa como puerta. ¿Cómo puede ella cerrar esa puerta? Dos acciones principales, hay más, pero principales. Primero, ella debe atar a ese hombre fuerte. Ella está en santidad, ella tiene la autoridad espiritual en esa casa. Entonces debe decir al hombre fuerte que está operando en mi esposo: no tienes derecho legal en esta casa y en este hogar, por cuanto planto la bandera de Jesucristo en esta casa. El estandarte de Jehová flamea aquí. La luz no comulga con las tinieblas. Por lo tanto, todos ustedes fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay algún hombre fuerte con derecho legal en mi esposo, ahora te ato, te encadeno y te amordazo. Te dejo inoperante hasta el momento en que seas expulsado en el nombre poderoso de Jesucristo, por cuanto no tienes derecho legal a usar a mi esposo para hacerme daño, no tienes derecho legal a hacerle daño a él ni a oprimirlo, por cuanto la palabra dice que a través de la esposa el esposo será santificado. Ahora mi esposo es santificado a través de mí, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. La sangre de Cristo ya perdonó todos sus pecados y ahora Él viene a santidad, porque así lo dice la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Después de eso, usted comienza a expulsar. Expulse todos los demonios que sepa que están ahí operando en su esposo. Ira, rabia, enojo, lujuria, lo que sea, adulterio, lo que sea, todo, expúlselo en el nombre poderoso de Jesús. Después tome aceite, santifíquelo y unja la cama de su esposo, unja su ropa, unja su auto, todo lo que es de él, todo lo que lleva su nombre, y declare santidad sobre todo, todo queda limpio en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y este proceso hágalo tantas veces sea necesario y no se canse. Porque los hijos de Dios no hemos sido llamados a rendirnos en la guerra, en la batalla. Jesucristo ya ganó la guerra y usted está liberando una batalla. Ahora, mientras usted hace esa batalla, no se puede cansar. No puede ser un soldado que deserta. La victoria ya es suya. Aguante hasta que la vea, hasta que el Señor le dé la victoria específica en esa batalla, porque la guerra ya la ganó el Señor, la palabra está de su lado. Entonces usted solamente tiene que esperar con confianza, con tranquilidad, el tiempo que el Señor ha dado para esa situación, porque recuerde que a veces hay un trato, un aprendizaje, ya sea para usted o para su esposo, para su hijo, para su hija, o para ambos, o para la familia. Entonces hay que avanzar en la confianza que el Señor está haciendo la obra y que ya ganó la guerra y que usted ya ganó esa batalla, pero se tiene que manifestar en lo natural, así como es en lo espiritual, como es arriba es abajo. Y mientras tanto usted tiene que perseverar en la lucha, no desmayar, no desertar, excepto que el Señor en revelación le muestre otra cosa, porque puede ser que una persona simplemente no quiera cambiar, que haya decidido vivir en el mundo de las tinieblas
Y recuerde que sobre todo pesa el libre albedrío, porque nuestro Padre Celestial no puede ir en contra de sus propias leyes y de su propia palabra. Y Él nos ha dado libre albedrío a todos los seres humanos, grandes y pequeños. Tenemos el derecho de elegir. Y si la persona elige vivir en el mundo, no hay nada que podamos hacer, porque no podemos obligar a una persona a amar a Dios.